Buenos días, tardes o noches. Estamos hablando sobre el libro de Cazadores de Microbios, el cual nos habla nos empieza sobre una historia que se llama de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek fue el primero en descubrir los microscopios o en crearlos, ya que él trabajaba haciendo lentes. Entonces, gracias a ello, descubrió cómo aumentar el aumento. Para eso, después, asombrado de lo que había descubierto, se empezó a observar otras cosas como patas o ojos de piojo. Después empezó a ver organismos que descubrió que no venían de la lluvia, descubrió que venían de la tierra. Entonces propuso y también compartió este conocimiento a más científicos de esa época, las cuales lo reconocieron y le dieron buena reputación. Así que siguió investigando, pero lamentablemente fallece. Después de que fallece, obviamente aparece otro científico llamado Spallanzani. Spallanzani quería desmentir la teoría de Needham, que era la teoría de vida espontánea, el cual decidió hacer varios experimentos, de los cuales apoyó un poco de los microscopios que había hecho Pasteur. Pero como quería desmentir a Needham, que tenía la teoría de vida espontánea, decidió hacer esto. Hirvió durante 1 hora a altas temperaturas los caldos, selló totalmente porque descubrió que los corchos se podían meter microorganismos, y así desmintió la teoría de Needham, que afirmaba que la vida se podía producir de cualquier cosa. De lo que dijo mi compañero Gandhi, voy a hablar de Louis Pasteur. Louis Pasteur nace el 22 de diciembre de 1822. Él vivía pues con sus padres, le gustaba jugar y explorar en la naturaleza, que era otro niño. Fue un medio de cultivo y observó seres en forma de bastón agitados por una vibración. Concluyó que son responsables de la fermentación de ácido láctico. A sus 26 años descubrió los 4 tipos de ácido tartárico. En 1864 descubre de pasteurización por el medio de los caldos, en donde lo servía a una temperatura pues determinada, y descubrió que mataba a los microorganismos y agriaba los alimentos. También rechazó la teoría de la generación espontánea, comprobó que si se ponían a una temperatura mayor, pues estos morirían, ¿no? Luego tenemos a otro científico, se llama Robert Hooke. Él demuestra que el bacilo puede producir el carbuncio con o sin el contacto con el animal, y completa el ciclo epidemiológico pues de la enfermedad. El carbuncio era pues una enfermedad misteriosa que traía preocupados a los campesinos, especialmente de Europa. Esta plaga pues no guardaba reglas y simplemente atacaba a los animales, y al siguiente día podían aparecer pues tiesos y fríos. Tiempo después descubrió la presencia de microorganismos teñidos de forma circular en forma de bastón y sacacorcho sobre un trozo de papa. Descubrió la bacteria que causa la tuberculosis. En esta época provocaba la muerte de 1 a 7 personas en Estados Unidos y Europa. Todavía se habla de Louis Pasteur. En ese capítulo nos habla de que en París habían unos grandes focos de infección en el que morían madres que al morir dejaban huérfanos a sus bebés. Este lugar llegó a tener el nombre de la casa del crimen debido a las mujeres que tenían miedo por los hospitales. En la conferencia, un médico hablaba sobre la causa justa de esta muerte de las mujeres, y en esa conferencia Pasteur decidió como interrumpir y explicó que los mismos doctores transmitían a las mujeres sanas los microbios de las mujeres enfermas. Louis Pasteur también fue un químico experto en la fermentación de la remolacha, y Pasteur y Rox hicieron como un experimento de inyectar a unas gallinas, pero estas gallinas comenzaron a enfermar. En otra ocasión ellos se fueron como de vacaciones y olvidaron que habían inyectado a las gallinas, entonces las gallinas se enfermaron pero no llegaron a morirse. Ese fue uno de los logros que Pasteur logró hacer, y de que los microbios fueran una arma defensiva contra el ataque de su misma especie. Y en 31 de mayo decidió inyectar a varias ovejas, cabras y algunas vacas. Todas recibieron algunas inyecciones, pero dejó algunas sin inyectar. Entonces después se dio cuenta de que las ovejas que inyectó permanecieron normal, mientras a las que no fueron inyectadas por él pues se pusieron mal. En el capítulo 6 nos habla de una enfermedad que es la difteria.
Después aparece el personaje de Bering, que utilizaba los conejillos de indias y les inyectaba el cultivo de cultivo de algunas bacterias, y los animales se enfermaban. Pero descubrió que inyectándoles yodo los encontró de pie. Entonces decidió después inyectarle este yodo a más animales que ya había inyectado, como a conejillos de indias que ya estaban infectados por la difteria. Y fue como creó como vacuna, y después fue inyectando a los niños de su experimento y fue un éxito. A continuación se habla en el capítulo 7 del microbiólogo Elias Mechnikov, pero poco después conoció a una muchacha llamada Ludmila, la cual tenía tuberculosis, y a causa de esta misma tuberculosis ella fallece. El microbiólogo se quedó desconsolado, triste, pero quiso seguir con la idea de estudiar la naturaleza. En 1883 y se convirtió en cazador de microbios. Él fue quien propuso la teoría en que nuestros cuerpos poseen células errantes que destruyen los microbios, lo cual son los fagocitos. Es el tipo de glóbulo blanco que rodea a la bacteria y las destruye. Después se habla del científico Theobald Smith, el cual se dedicó a estudiar la fiebre de Texas, la cual debilitaba al ganado, pero se propuso estudiar los ganados para ver cuál era la causa. Él descubrió que era una garrapata la cual transmitía la Vepsia bigemia, pero algo que Smith tenía es, como dice el libro, los demás parecían fracasados porque él tenía sentido común, y siguió estudiando la transmisión hasta dar con lo que era eso. David Bruce estudió en la Escuela de Medicina de Edimburgo. Al salir de ahí se unió al servicio médico militar inglés, y no para salvar vidas, ni siquiera para tener una ocasión como cazador de microbios, que en ese entonces era una profesión muy poco conocida, sino que lo hizo para poder casarse con su esposa en ese entonces, Mistress Bruce, ya que ahí no tenían los recursos suficientes. A David Bruce se le hacía algo fuera de lugar darles unas palmaditas y recetarles unas píldoras. Por eso se propuso investigar el origen de la fiebre, para poder hallar la cura correcta. Y luego montó un laboratorio en un barranco abandonado para poder seguir con su investigación. Pero no se cansó hasta que 20 años más tarde encontró la cura y encontró la causa. Y la causa de esto fue por una bacteria que él ni nosotros podemos explicar cómo hacía para pasar de las ubres de las cabras a la sangre de los soldados. En 1926, con la fiebre amarilla, existía un hombre llamado Walter Reed, quien tuvo que arriesgar varias vidas de algunos soldados norteamericanos que se encontraban en Cuba para experimentar con ellos y así afirmar su teoría, ya que los animales no podían contraer esa enfermedad. Murieron muchas personas que se ofrecieron como voluntarios por buena cifra de dinero. Varios soldados estadounidenses murieron a causa de esa enfermedad. Esto hizo que tomaran medidas sanitarias. Aquí es donde interviene el coronel Walter Reed, quien fue enviado en la de orden de presta atención con los asuntos relacionados de la causa y prevención de la fiebre amarilla. Este hombre no era exactamente un cazador de microbios, sin embargo él había estudiado acerca de la bacteriología en 1991. En ese trabajo también recibió ayuda del Dr. James Carr, un bacteriólogo, James Neiston, el cubano Aristóteles Agramonte, y fracasaron en múltiples ocasiones hasta que escucharon a una persona que decía que el virus provenía de un mosquito. Tiempo más tarde se fue un experimento en el que encontró voluntarios para que fueran expuestos a este virus que según venía del mosquito, para realizar o confirmar teorías de él, para que así pudieran contrarrestar el efecto de esos virus. Y sin embargo, después de 10 días después de estar rodeados de tal virus, a los 7 voluntarios no les pasó a mayores, así que con eso pudo comprobar su teoría. El capítulo 12 habla sobre Pablo Ehrlich y su bola mágica. Él siguió sus propios métodos y creó vacunas, venenos de toxinas. Él solo llegó al preparado 606, que hacía desaparecer todos los tripanosomas con una sola inyección. Sin embargo, era muy difícil de obtener y manipular, por lo que era muy reactivo y explosivo. Entonces investigó y encontró una droga, la motoxin. Él la modificó y experimentó con ratones, y efectivamente la droga lograba eliminar todos los tripanosomas. Sin embargo, después de que fueran eliminados, hacía que la sangre de los ratones se volviera agua. Entonces aún así se morían. Después de varios intentos, se creó la bala mágica, que consiste en inyectar en la vena auricular 3 veces la cantidad precisa del preparado 606 para que se curaran rápidamente, y este descubrimiento logró que entrara al Congreso Científico de Königsberg y curó a muchas
a mucha gente y gracias a él vivieron muchas personas.